¿Qué tal amigos y amigas? ¿Cómo estáis? Espero que hayáis sobrevivido a esta noche de Halloween, aunque ya os digo yo que a mí cada vez me dan menos miedo los muertos y más miedo los vivos, que al menos los muertos no son tan hipócritas como algunas personas de las que deambulan por esta vida. 1 de noviembre, Día de Todos los Santos, día también de acordarse de aquellas personas de nuestro entorno fallecidas y que llevamos presentes. Hoy vamos a reaccionar a la entrevista de Belén Esteban en El Hormiguero, sin resistencia. Un poquito chiste ahí porque la revuelta no se emitió, ya que Televisión Española decidió decantarse una noche más por un especial informativo sobre todo lo que está sucediendo y nos está conmocionando evidentemente en diferentes puntos del país, especialmente en la Comunidad Valenciana con esa dana que nos ha dejado eh, tristes y dramáticas imágenes y fallecidos y desaparecidos, en fin, todo lo que ya sabéis. Antes de entrar a valorar la entrevista de Belén Esteban, vamos a reaccionar juntos. Gracias a todas las personas que os estáis suscribiendo al canal. Ya habéis visto, hemos sacado ya la parafernalia de Halloween que nos ha acompañado estos días. Gracias a todas las personas que me estáis siguiendo en @albertdomenech en Instagram. Ahí me encontraréis también. Os invito a que me sigáis. Y gracias a todas las personas que os estáis haciendo miembros del canal. Mira, somos ya 1256. 1256. Nuestro objetivo es llegar en los próximos 5 o 7 días a los 1500 miembros. Si nos quieres ayudar a hacerte miembro, es muy fácil, solo, y digo solo, 0,99 euros al mes. Con eso, con tan poquito, a nosotros nos ayudas un montón. Bien, como os decía, ayer, esperada visita que tenía que ser el pasado miércoles, pero que por motivos informativos de la desgracia de la Dana, se canceló El Hormiguero, como sabéis, lo pasaron a jueves. Ayer, día de noche de Halloween, tuvimos a Belén Esteban en El Hormiguero después de 19 temporadas, es decir, era la primera vez que Belén Esteban, abanderada de Telecinco durante muchísimos años, acudía a El Hormiguero. Sí que había estado en sus inicios televisivos en Antena 3, pero, como os podéis imaginar, hacía años que no pisaba un plató de Antena 3. Este es el pilar de la entrevista, para entendernos. Es decir, el morbo de esta entrevista, luego repasaremos los datos de audiencia, que han sido buenos, pero tampoco para tirar cohetes y más teniendo en cuenta que no competían con la revuelta. El gran pilar de esta entrevista era el morbazo, ¿no? El morbazo que daba ver a una Belén Esteban después de tanto tiempo en Antena 3, por primera vez en El Hormiguero, y lo que podía contar Belén Esteban de la competencia. Es decir, como ya aseguró el propio Pablo Motos en un momento de la entrevista, el morbo de esta charla y del programa ayer era ver cómo desde Antena 3 se hablaba de Telecinco. Y la verdad es que Belén Esteban consiguió en 50 minutos que duró la entrevista algo sorprendente y que nadie había logrado en estos últimos 19 años, ¿no? Que es que se hablara de esta forma de la competencia en Antena 3 y que salieran a relucir nombres en El Hormiguero que jamás, a lo mejor hace años, hubiéramos imaginado que tendrían cabida. Y cuando digo nombres, son todos los nombres. Todos los nombres del universo Sálvame y del universo Mediaset que os podéis imaginar, todos salieron ayer en la entrevista de Belén Esteban. Desde la productora Los Fabricantes, Óscar Cornejo, Adrián Madrid, David Vaideperas, todos sus compañeros de programa, especial mención para María Patiño, que tuvo incluso preguntas específicas sobre María Patiño, pero también habló de Sandoval, de Kiko Matamoros, de Kiko Hernández, de Lidia Lozano, de Chelo García Cortés, de Jorge Javier Vázquez, de Carlota Corredera, de Raúl Prieto, es decir, todos estos nombres que formaban parte hasta ahora del universo televisivo de Telecinco y que era impensable que tuvieran cabida en Antena 3, ayer, justo, fijaros, esta figura literaria, ¿no? Esta coincidencia, justo en la noche
de los muertos vivientes, la noche de Halloween, la noche de pesadillas, la noche de terror, pues muchos de estos nombres aparecieron ayer en Antena 3, que creo que es el gran reclamo de esta entrevista. Para mí es una entrevista que va claramente de menos a más, y digo que va de menos a más porque hay una primera fase de entrevista de promoción pura y dura, con argumentos que hemos escuchado ya hasta la saciedad. Es decir, escuchar a Belén Esteban hablar de que les han echado de Telecinco, de que se enteraron en directo por el diario El Mundo, de que no han actuado bien, de que han empezado de cero en otra plataforma. Es que lo hemos. Es una historia que se ha repetido tantas veces en boca de la misma protagonista o de otras, que ya, de verdad, los que seguimos el ámbito televisivo y el personaje, la sabemos de memoria. La sabemos de memoria. Y una vez más, que si por culpa de Mediaset me rompí o me hice daño en la pierna, una vez más que no nos levantaban el teléfono, una vez más que después de todo lo que les hemos dado, nos echaron en la calle sin miramientos. Bueno, en fin, lo de siempre, más promoción que otra cosa. Es verdad que ya la entrevista empezó. La entrevista fue de tono amable, es decir, Belén Esteban y Pablo Motos, yo no sé si es por también el contexto, ¿no?, de nuestro país, pero se comportaron, no fue una entrevista de pullas, de qué hacías allí, de por qué no hablas tú de esto. Sí que al inicio empezaron con el chascarrillo de Belén Esteban. La primera frase que le suelta a Pablo Motos es: después de 19 años ya era hora de que me invitaras, ¿no? Y el otro le responde: hombre, que yo sepa estabas en otra cadena, ¿no?, que no se lleva especialmente bien con esta. Y ella le respondía: sí, pero también estaba Paz Padilla y a ella sí que la invitabas. Bien, fue quizás el momento dardo, ¿no? Que solo vimos al inicio, porque rápidamente, después de los anuncios, Belén Esteban pasó a hablar de su proyecto, que nosotros, ni que fuéramos contando que estaban en TEN, bueno, todo lo que ya sabéis. Es decir, promo pura y dura. Si en La Revuelta prácticamente no hay nada de promo, o los que van a hacer promo lo hacen de una manera determinada, porque ya sabéis que David Broncano probablemente se ha inventado un personaje que hace creer a la gente que no sabe de qué va el tema, ni sabe prácticamente qué están haciendo sus invitados. En el caso de esta entrevista concreta, 5 minutos, 10 minutos de promo pura y dura, con el respaldo de un Pablo Motos, que no estuvo mal, la verdad, las cosas hay que decirlas también cuando tocan. Creo que le hizo una buena entrevista a Belén Esteban, porque tocaron diferentes puntos, y teniendo en cuenta que Belén Esteban iba sin tener nada que presentar potente, es decir, iba como personaje televisivo conocido, como rostro conocido, como persona pues con su propia idiosincrasia dentro del mundo del salseo, incluso de la sociedad, pero que no presentaba un proyecto como una docuserie que ya nos están avanzando que vendrá, o una película o una colaboración, sino que iba, bueno, pues eso, en consonancia de lo que viene a ser un rostro público conocido. Sí que me llamó la atención que salió mucho el nombre de María Patiño, no sé si va a ser la siguiente que pasará por El Hormiguero, porque le preguntaron mucho por su relación con María Patiño. Belén Esteban insistía en decir: no es que seamos amigas, es que somos familia, que cada día la llama a las 9 de la mañana, y que los piques que tiene con ella son reales, porque dice que tiene mucho carácter, María, incluso asegura que tiene más carácter que ella, que es muy cabezona, no tanto como su migue, que luego hace una comparativa, pero sí que es muy cabezona, pero que lo que piensa te lo dice, y que valora que una persona te diga a la cara lo que piensa, ¿no? Habló también de Kiko Matamoros, una persona con la que se llevaba a matar, pero que ahora estamos bien. En fin, le dio su sitio. Yo creo que los compañeros de Belén Esteban estarán agradecidos, porque le dio su sitio al programa, a la productora y a todos los compañeros que tuvieron, a todos los compañeros de peso, es decir, los que vienen del universo Sálvame. Ni una sola mención a Marta Riesco, ni una sola mención a Javier de Hoyos. Las menciones son Lidia, Chelo, Sandoval, los Kikos
y María Patiño, ¿de acuerdo? Más allá de David Valdeperas, de la productora de Los Fabricantes, etc, etc, etc. Autocrítica una vez más sobre lo que ocurrió en esos programas o en esas productoras cuando hacían Sálvame, especialmente en los últimos años, ninguna, como ya viene siendo habitual, yo tampoco lo esperaba, pero sí que dio algún... Es decir, grandes titulares no dio Belén Esteban. Alguno, pero grandes titulares no dio. ¿Por qué? Porque es un discurso muy repetido. Pero hay que reconocer, porque si no, no sería objetivo, que Belén Esteban tiene algo que es importante y es una manera de hablar a cámara que engancha y que conecta directamente con el lenguaje televisivo. Sabe hacer pausas, sabe cuándo hacer esas pausas, sabe usar los silencios, sabe usar las miradas a cámara, sabe cuándo la cámara le está enfocando y cuándo no, y cuándo decir las cosas, y sabe cuándo soltar los principales titulares para que tengan esa repercusión. En este sentido, estamos ante una persona que nos gustará más o nos gustará menos, nos caerá mejor o nos caerá peor, pero sabe perfectamente de los tiempos televisivos y sabe hacer televisión. Lleva 25 años en el medio, también es normal, ¿no? Pero esto no se le puede negar a Belén Esteban, incluso el propio Pablo Motos lo reconoció. Así que lo que sucede con Belén Esteban es que no necesita tampoco de excesivos titulares para llamar la atención, para captar la atención. Es cómo dice las cosas. Y en ese cómo dice las cosas es donde encontramos, pues algunas frases que a mí me llamaron la atención, como por ejemplo que cuando terminó Sálvame, para ella fue un descanso, porque dice que Sálvame es un programa muy duro y que para ella fue un descanso y que el luto no lo hizo inmediatamente tras la cancelación del programa, sino cuando empezó su nuevo programa, quizás porque se dio cuenta de la nueva realidad a la que se tenían que enfrentar, una realidad que no tenía nada que ver con los presupuestos y los platós de Telecinco. Un piso, una habitación prácticamente, cuando no estaban ni en televisión, en redes sociales, haciendo 4 horas y media de directo sin interrupción, ¿no? Ella dijo que empezaron muy bajo y que ahora ya estaban no arriba, pero prácticamente están en la mitad de la tabla, que estaban escalando. Hombre, yo creo que ahí exageró un poquito, todavía les quedaría recorrido para llegar hasta donde estaban, pero en fin, sí que me llamó la atención esto. Tuvo pullas para De Viernes y para Telecinco, algunas pullas tuvo, más allá de recordar cómo cancelaron. Para ella no es tan importante el hecho que les cancelaran, puedo estar de acuerdo, sino en cómo se enteraron. Tenerse que enterar en directo por un periódico, ya sabéis que no es agradable. Además recordaba que ese día tenían uno de esos Media Fest, o no sé cómo se llamaba, ¿no? Esas performances que hacían algo trasnochadas de karaoke y que tuvieron que darlo todo. Y sí que tuvo algunas pullas, por ejemplo, para Telecinco, que dice que ahora es una televisión blanca, a excepción de los viernes, que dice que se han convertido en especiales de Yo mato a mi madre, o Ahora mato a mi madre, o lo que sea, que sí que puede tener razón, pero que acuérdense también de lo que hacen ustedes en sus contenidos. Es decir, no vamos ahora a acusar a los demás de no ser una televisión blanca, cuando precisamente vosotros no habéis sido una televisión blanca, que habéis acompañado y seguís acompañando a mucha gente, es cierto, que probablemente tuvisteis vuestros años álgidos y formáis parte, esto lo he dicho 1000 veces, de la historia de la televisión, es cierto, pero también tenéis que hacer un poco de autocrítica, ¿no? Y ver qué es lo que hacíais mal y en algunas ocasiones continuáis haciendo mal. Aseguró ayer Belén Esteban que ahora por fin, tanto a ella como a María Patiño, ya se les levantaba el teléfono. Cuando dice que se les levanta el teléfono es que no les censuran. Acordaros que hubo una temporada donde denunciaban que nadie quería saber nada de ellos, que eran algo así como unos apestados, y eso era porque Telecinco, pues La Mano Negra, etcétera, etcétera, y que ahora nota que está más contenta porque ya se le levanta el teléfono, es decir, que la quieren en otros lugares. Un caso más claro es el de ayer, en El Hormiguero, pero también en Televisión Española, que dice que tiene a 20 o más de 20 personas bloqueadas, a veces pocas me parecen, en su teléfono móvil. También me llamó la atención la explicación que dio Pablo Motos cuando
de cuando detecta que hay una persona en su celular o un número de teléfono que le llama de forma insistente y que es muy pesado, dice que entonces lo agenda con el nombre más la palabra imbécil, para que se acuerde que el que le está llamando es un imbécil. Bueno, me llamó especialmente la atención. Quizás el gran titular a nivel de salseo de la noche se lo llevó again, una vez más, la persona, hay que decirlo todo, que ha hecho que Belén Esteban esté ahora sentada en televisión, que no es otra que Jesulín de Ubrique, porque el padre de su hija, o gracias a la relación también del padre o con el padre de su hija, Belén Esteban ahora es conocida, que se ha ganado también esa popularidad en los platos de televisión y con trabajo y estando en diferentes programas, no lo niego, pero el embrión de todo ello es una relación con Jesulín de Ubrique. Sabéis que la relación entre ella y Jesulín de Ubrique está rota desde hace muchísimos años. También yo creo que es interesante o objetivo recalcar que Jesulín de Ubrique jamás habla públicamente de ella, y ella se ha pasado muchos años hablando públicamente de Jesulín de Ubrique. Creo que las cosas hay que ponerlas también en su sitio, ¿no? De cómo han sucedido y ser objetivos. Que Belén Esteban es verdad que ahora está en otra etapa, pero ha tenido una etapa muy heavy de hablar y de hablar casi cada día del mismo. No le citó, pero cuando le preguntó, hizo una reflexión que a mí me llamó la atención. Dice: muchas veces me he dicho a mí misma que he hablado en exceso, que a veces he hablado demasiado, pero ahora creo que tendría que no, que al contrario, que lo que tendría que haber hecho es hablar muchísimo más. Y como dice que por ahora no puede hablar porque se está callando para proteger a su hija, directamente todos tenemos claro que no se está refiriendo a un rifirrafe con un colaborador, sino que está hablando de su relación o de lo que considera, porque a veces lo ha deslizado, que está siendo la paternidad de Jesulín de Ubrique con su hija. En fin, que ese es el gran titular que dio, ¿no? Que de alguna manera no es que hubiera hablado de más, sino que ahora cree que ha hablado de menos y que tendría que haber hablado mucho más, pero que si no lo hace es la amenaza, ¿no?, directa a esa persona que es Jesulín, sin nombrarla, pero que es Jesulín es porque su hija se lo ha pedido, o para proteger a su hija, o porque no quiere meter a su hija en ningún compromiso. Por cierto, una hija de la que siempre habla en términos de orgullo, como no puede ser de otra manera, y que, como ya he dicho en otras ocasiones, respeta, más allá de haber aprovechado bien sus estudios, porque no quiere saber nada absolutamente de este mundo. Cuando digo este mundo es el mundo de la... Cuando digo este mundo es el mundo de la fama, ¿de acuerdo? La entrevista yo creo que fue de menos a más precisamente por esto, porque hay una parte que quizás está ya muy sobada, ¿no? La del victimismo. Nos han echado, nos enteramos así, bla, 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 bla. Cuando Belén Esteban empezó a hablar sobre cómo se tomó diferentes momentos de su trayectoria, a pesar de que evidentemente no profundizaron en temas más delicados, o hablaba más desde un punto de vista personal de determinadas situaciones, cómo vive la fama, los miedos. Ahí me empezó a interesar más la entrevista, entre otras cosas, porque, bueno, creo que en esta ocasión Pablo Motos le hizo preguntas interesantes y Belén Esteban, como siempre, sabe captar la atención. Hablaba, por ejemplo, de todas las frases que había dejado para la posteridad: yo por mi hija mato, o su frase de cabecera, a una de ellas, hasta luego, Mari Carmen, y explicaba cómo IKEA, según ella, se había forrado porque, registraron esa frase de hasta luego, Mari Carmen, e hicieron, no sé si fueron unas alfombrillas, ¿no?, de estas que se ponen también para dar la bienvenida, ¿no?, en la puerta de entrada, y que gracias a ello aprendió a que tenía que registrar sus propias marcas. Ahora tiene 2 marcas registradas. Una es su nombre, Belén Esteban, y otra es esa patrona. Ahora dice que, ya lo ha dicho en la mayoría de entrevistas, que ya no es la princesa del pueblo que se ha hecho mayor y que ahora es la patrona, que lo tiene tatuado ese nombre en su piel, y que no nos engañemos, todos sabemos que va a ser el título
de su docuserie, de una docuserie que quiere hacer. Dice que ha recibido, que tiene ofertas de 2 plataformas y una gran productora. No sé si la gran productora se refiere a los fabricantes. Y atención, porque amenaza. Amenaza entre comillas. Dice que quiere una serie de como mínimo 60 capítulos, con muchísimas temporadas, porque dice que hay cosas que la gente no sabe de ella y que las quiere contar, que se llamará, yo creo, La Patrona. Y atención, porque dice que ahora no es el momento todavía, pero habla de una docuserie que a ella le gustaría que tuviera un montón de temporadas y por lo menos 60 capítulos. 60 capítulos. Contó también la historia con los fans, ¿no? El fenómeno fan, que un día pues se levantó y vio como había un autobús, un autocar negro, ¿no? De gente mayor que estaba haciendo una ruta por Madrid. Creo que dijo que eran de Albacete. Y que uno de los puntos de la ruta por Madrid, uno de los puntos obligados de visita, era la casa de Belén Esteban, ¿no? Y que ella pues salió en pijama y les supo mal, ¿no? Que estuvieran ahí esperando y les saludó. O cuando una vez una señora, cuando tuvo los problemas con su representante, le envió un cheque al portador de 6.000 euros, cuando recibían la correspondencia ahí en el plato de Sálvame. Y que ella llamó no sé si a su representante, a su gestora, y que le dijo: devuelve esto inmediatamente, porque no tengamos problemas, que Kiko Hernández le decía que se lo quedara, en fin, y que finalmente lo devolvió. Y pronunció esa frase que me gusta la frase y me gusta la réplica que tuvo de Pablo Motos. Bueno, más que la réplica, la constatación. Dice, es que la mitad de España me quiere y la otra mitad me odia, pero es verdad que es una persona que no deja a nadie indiferente. O te quieren mucho, dice, o recibo mucho cariño, o recibo mucho hate. Se refería especialmente en redes sociales, a lo que Pablo Motos le respondió: te entiendo perfectamente, porque es verdad que la figura de Pablo Motos es de aquellas que genera mucha admiración o mucho seguimiento, pero también mucho hate, ¿no? Hay mucha gente que no le gusta Pablo Motos como profesional, o incluso ya lo trasladan a nivel personal. Habló también de sus adicciones. No quiso llamarlo así, porque dice que sus 3 pilares en esta vida son su madre, su hija y Hermigue, de quien también habló en buenos términos, y que como a su madre no le gustaba o todavía le afectaba que se dijeran determinadas cosas, pues que no lo citaba, pero que no había tenido ni una sola recaída más. Quiso poner en alza, en valor, el papel de sus jefes. Entonces hablaba de Adrián Madrid, de Óscar Cornejo, de Raúl Prieto y de Carlota Corredera, creo, y David Valdeperas, que fueron los que más le ayudaron a salir de ese pozo. Dice que le buscaron el mejor médico para esto, además de su familia, que siempre estuvo con ella, y que quizás el titular que más daño le había hecho, la información falsa que más daño le había hecho, era una donde se aseguraba que había estado buscando droga en una papelera, no sé si era en un contenedor en Canarias, no lo sé. Que nunca se ha sentido traicionada por sus compañeros. Sus compañeros, vuelvo a insistir, pueden estar muy orgullosos de la entrevista que ofreció ayer Belén Esteban, más allá de la promoción de programa, de productora y de compañeros, porque les dejó muy, muy bien. Y además es evidente, ellos lo comparan con lo que viene a ser una familia tradicional española, que podemos pasar de abrazarnos a matarnos, y ahí están las cenas de Navidad o las comidas de Navidad, que muchas suelen terminar o empezar bien o mal y cambiar de signo en pocos segundos, que son eso, como una familia, donde un día se matan y otro día se quieren mucho, pero que al final, bueno, pues que eran sus compañeros, que sabe muchas cosas. Esto también es la típica amenaza: es que yo sé tantas cosas que si hablara algún día temblaría España. El momento divertido fue cuando habló de que había ido a comprar a un chino y dice: un beso a todos los chinos de España. Hombre, ahí es Belén Esteban siendo Belén Esteban.
Porque lo bueno y lo malo de Belén Esteban es lo mismo, ¿eh? O sea, yo creo que hay gente que le gusta Belén Esteban por cómo es Belén Esteban y hay gente que no le gusta Belén Esteban por cómo es Belén Esteban. Y cómo es Belén Esteban, pues una persona eh, sin filtros, que suele decir lo que piensa y que aunque muchas veces se equivoca, y creo que con Jesulín se ha equivocado mucho por las cosas que ha contado y ha dicho y cómo lo ha dicho, si la compras así. No intenta quedar bien o esforzarse, ¿no? por quedar bien. Y de hecho hizo o quiso hacer como un speech final, como un mensaje final para acordarse de las víctimas y de la situación trágica en Valencia, que lo he señalado aquí, me llamó la atención, así con la voz rota, que solo faltaban esos movimientos de cámara de Sálvame, incluso se iba haciendo un zoom hacia ella, y, y pensé, tiene esa capacidad Belén Esteban de llevar hasta un programa como El Hormiguero el formato Sálvame también, ¿no? Es decir, con lo cual Sálvame es lo que es por lo que son sus colaboradores. Sálvame bebe de la autenticidad que te gustará más o menos de sus colaboradores. Y ayer lo vi claro, ¿no? Porque hubo un momento que digo, es que no sé si estoy viendo ni que fuéramos Sálvame, El Hormiguero, porque es uno de esos speech algo populistas, pero cuidado, que coincide muchas de las cosas que dijo Belén Esteban ayer, y yo hice el vídeo antes, y no estoy diciendo con esto que lo viera y se copiara, creo que es un tema de sentido común. Muchas de las cosas que dijo ayer Belén Esteban en ese speech final sobre la situación en Valencia coinciden con el editorial que yo hice ayer, que lo podéis recuperar, ahora os lo dejo ahí al final del vídeo, sobre la tragedia Dana, la gestión y demás. Es decir, bueno, y al final fue una entrevista bastante, sí que también hubo participación de las hormigas, le hicieron los típicos juegos, y se terminó la entrevista, una entrevista que fue, insisto, en este caso yo soy bastante crítico con muchas entrevistas que ha hecho Pablo Motos o que se hacen en El Hormiguero, porque yo no sé si el problema solo es de Pablo Motos o también, que esto lo hablaremos algún día, el problema es que estamos como aborregando, ¿no? Como atontando a una sociedad y pensamos que si no le damos una entrevista con ritmo, con continuas interrupciones, con troleos, la entrevista pierde interés. Entonces creo que cada vez más los programas se han visto obligados a introducir, que si ahora las hormigas, que si ahora una sección, que si ahora no sé qué, para que las entrevistas resulten interesantes. Y no sé qué fue antes, el huevo o la gallina. Es decir, no sé si esto se hace porque nos dimos cuenta de que el espectador no aguantaba o creíamos que el espectador no aguantaba una buena charla, o porque como el espectador, bueno, no sé, o lo introducimos porque sí, y el espectador o algunos espectadores se han acostumbrado a que si no hay ese tipo de charlas, las entrevistas no son interesantes, ¿no? Pero bueno, en fin, que yo he sido crítico con algunas entrevistas de Pablo Motos, la de ayer no me pareció mal. La de ayer, dentro de todo, no me pareció mal. Como os digo, una entrevista que para mí fue de menos a más y que tuvo esta audiencia que estáis viendo en pantalla, el 16.9, casi un 17%. No es una mala cifra, ni mucho menos. Es verdad que ayer no estaba la revuelta. Son, al final, 1.972.000 espectadores, casi 2 millones de espectadores, que me parece una barbaridad para la televisión actual, pero que es verdad que está por debajo de otras grandes citas del Hormiguero que incluso han pasado los 3 millones, ¿no? Es decir, ¿hay interés en la figura de Belén Esteban? Sí. ¿Hay un mega macro interés como a veces nos han querido vender con Belén Esteban? Hombre, también es verdad que ayer era una noche complicada. Una noche complicada, primero, por el contexto informativo que estamos viviendo los últimos días, donde evidentemente hay gente que prefiere informarse en estos momentos que consumir determinados contenidos, y después porque era un día con una noche festiva, un jueves camuflado de viernes, para entendernos. Bueno, esas son las cifras. Es verdad que lideró la noche. Gran Hermano también hizo menos, bajó. Jueves de máximos, como os podéis imaginar, por la Dana, y creo que así tiene que ser.
especialmente en la televisión pública, que con acierto ha cancelado estos 2 últimos programas de La Revuelta para poder estar informando al ciudadano, que es lo que se necesita. Puedes opinar sobre lo que hemos comentado, si has visto la entrevista, si no la has visto, lo que yo te he comentado, en la caja de comentarios, o bien usar el número de teléfono de nuestro canal, que es este, 671-638978, ¿vale? 671-638978. Número de teléfono habilitado también. Empezamos mes. Para aquellos que queráis hacer visums, muchísimas gracias, de verdad. Aquellos que hacéis visums también para el canal, ya veis, 1 de noviembre, festivo, pero nosotros aquí lo prometido es deuda. Estamos prácticamente cada día para comentarte, para acompañarte y para que tengas información de primera mano. Gracias a todas las personas que os estáis suscribiendo al canal. Suscribirse sí que es gratis. Mira, fijaros, es lo que ha hecho Roswell Burfes, creo. Bienvenida a nuestra, o bienvenido a nuestra madriguera. Gracias a todos los que os estáis suscribiendo, gracias a todos los que me estáis siguiendo en @AlbertDomenech en Instagram, ahí también os espero, y acordaros de esas membresías, acordaros que queremos sumar, que queremos ser muchos y que solo por 0,99 euros al mes, solo 0,99 euros al mes, puedes hacerte miembro de este canal y ayudarnos a que se consolide, a su continuidad y a su independencia, ¿sí? A disfrutar de este viernes más festivo que nunca, día 1. Nos vemos más tarde. Pura vida, amigos. Chao.